Hermanos, muy buenos días. Qué gusto volverlos a ver a todos ustedes el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que estamos acá listos para poder reflexionar un poco. Recuerden que una de las intenciones de poder estar aquí es poder reflexionar cada uno lo que tenga que reflexionar y cada uno lo que el Espíritu de Dios le quiera decir a cada persona. Así que hablen con Dios, pídanle que sea el Espíritu de Dios quien los dirija a cada uno de ustedes, para que sea Él quien ponga en sus corazones su palabra. Oremos. Señor, vengo una vez más delante de tu presencia a pedirte una sola cosa: que tu Espíritu Santo esté en medio de este lugar y que sea tu Espíritu quien nos dirija para comprender, para reflexionar, para redarguirnos, Señor, o para exhortarnos, si así fuese, Padre, a entender tu palabra y lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Pongo en tus manos este momento, Señor, y que todo sea para honra y gloria tuya y para el establecimiento de tu reino. En Cristo Jesús, amén. Fíjense esta cuestión bien curiosa, y es que en una ocasión está un judío y le pregunta a un rabí, y le dice: Rabí, ¿por qué el ser humano ama tanto la independencia? ¿No? O sea, que se quieren independizar. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser independientes o libres? ¿A todos ustedes les gustaría, o alguien de ustedes no quisiera hacerlo? ¿Les gustaría? ¿Sí? Bien. El judío le pregunta al rabí: Rabí, ¿por qué el ser humano ama tanto la independencia? Entonces el rabí le contesta bien interesante. Le dice: mira, todos los animales, cuando nacen, comienzan prácticamente a ser libres. Si hay un elefante y nace un elefantito, el elefantito pasa pocas horas para que pueda ponerse en sus pies y empezar a caminar y empezar a andar. Lo mismo pasa con la jirafa, le contesta. En cuanto la jirafa nace, pues cae al piso, sus pies están todos flaquitos, débiles, pero pasa poco tiempo para que la jirafa pueda ponerse en cuatro patas y empezar a caminar. Lo más curioso es que al ser humano no. El ser humano nace y va a pasar aproximadamente un año hasta que el pequeño ser humano pueda andar por sí solo. Desde muy pequeño al ser humano se le inserta una idea de dependencia. Desde pequeño el ser humano depende de alguien más. Fue creado por Dios, responde el rabí, para depender de alguien más. Por eso su anhelo más grande es ser independiente. Lo que él está buscando desde muy pequeño es dejar de depender, a menos que se acostumbre a tal situación y entonces quiera volverse dependiente toda su vida. Pero esa fue la respuesta del rabí. Esto lo dice para después hacer una metáfora de que el ser humano es una persona que también ha sido creada para ser dependiente de Dios. Y no obstante, busca ser independiente de Él. Trata de alejarse de ese Dios. Aunque hay una parte del ser humano que busque siempre a Dios, y en todas las religiones y civilizaciones del mundo, tú puedes darte cuenta que el ser humano está buscando a un ser supremo. Está buscando a alguien a quien adorar, a alguien a quien culpar de todo lo que ha pasado, ¿no? ¿De dónde viene el mundo? No sé, de algún ser supremo viene. Y al mismo tiempo la incongruencia del ser humano es que quiere independizarse de ese Dios. Y pareciera ser que viene siendo parte de la naturaleza del ser humano ser dependiente y querer independizarse de este mismo Dios. Es una forma algo paradójica. El pueblo judío, para entender el concepto de hijo, antes de entender el concepto de hijo, tiene que entender el concepto de padre. Y el concepto de padre es un concepto de educación. Note usted bien esto. El concepto de padre es un concepto de educación y de formación en el pueblo judío. Después hay otra institución que se encarga de la formación del niño. ¿Cuál creen que es? La escuela. El rabí. El rabí. A que no habían escuelas en el siglo I como tal. Es el rabí. Hay dos instituciones para entender la formación de las personas. La primera es el padre y la segunda es el rabí. Ese es en la mente judía. Ese es el idioma que se está hablando en el texto bíblico, el padre y el rabí. Por supuesto que en el momento el padre era una figura masculina que educaba en casa. Hoy en día, 2017, el padre no es el único que educa en casa, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando mencione padre, tendremos que entender padre y madre, ¿sí? A menos que me esfuerce un poquito más y diga padre y madre.
Pero la idea es que quienes educan a los pequeños son los padres y en una segunda instancia el rabí. El padre le da toda la formación básica y el rabí perfecciona la formación del pequeño judío. Ese es todo el sistema que se está imaginando una persona judía cuando va a decir padre e hijos. Por eso si un hijo resultaba ser un ladrón, inmediatamente la gente pretendía culpar al padre. Porque ¿quién lo había educado? El padre, ¿sí? No el rabí. El rabí solo iba a perfeccionar la educación que el padre ya le había dejado. Quien había educado era el padre, y entonces en él tenía que recaer toda la responsabilidad de la educación del pequeño. Hoy en día, y quiero hacer este contraste, ¿quiénes educan a los niños? Les voy a dar dos respuestas. A ver si les gusta, igual y no. El Estado y la cultura. Porque el niño es educado en la escuela por un sistema que el Estado ya impuso como un sistema educativo, y es educado por la cultura, por una cultura que la cultura ya nos impuso a nosotros como un sistema educativo también. Estamos aprendiendo conforme nos relacionamos y estamos aprendiendo conforme vamos a la escuela. Y hoy en día, la menor parte del tiempo el niño lo pasa en casa, con sus padres, los cuales también son otra fuente de educación. Pero hoy en día, chéquense bien este ejemplo, cuando llega una mamá y escucha a su niño decir una grosería, ¿no? Dice moco. Ay, mi hijo, yo nunca le enseñé a decir moco, ¿no? ¿Quién le enseñó? Seguramente lo aprendió en la escuela, ¿no? Y eso solamente refleja que nosotros mismos somos plenamente conscientes de que la educación de nuestros hijos no está solamente en la casa, sino que está afuera. Y el miedo de muchos es que están dejando a toda una generación ser educadas por quién sabe quién, ¿no? Por el concepto tan abstracto que normalmente llamaríamos vida. Hay que la vida los eduque. Al dejar eso tan abierto, por supuesto que cuando vienen los problemas no nos hacemos responsables de los problemas que nos corresponden, sino que dejamos que el niño crezca como pasto en el campo. Y después dice, ¿por qué no salió una rosa? ¿Sí? ¿Cómo es posible que no haya salido una rosa o un árbol de manzanas? Pues no, salió puro zacate. ¿Por qué? Pues porque lo dejaste crecer. Ay, que vea cómo crezca el pequeño, ¿no? Ese es un serio problema, porque entonces nosotros no solamente perdemos la generación a donde queremos llevarla, sino que muy probablemente, además de la parte educativa, social, perdemos la educación religiosa que en teoría nosotros tendríamos que estar heredando a nuestros hijos. Y hoy quiero hablar un poquito de esto porque el texto bíblico nos va a hablar acerca de los hijos. Nosotros somos hijos, pero nos va a hablar acerca de los padres, porque para que uno pueda ser hijo tuvo que tener un padre, o en su caso una madre. Por favor, insisto en que se me entienda cuando digo padre por padre y madre. La idea de que exista un padre y de que este padre pueda formar va directamente relacionada con una sola palabra para el pueblo judío. Y esa palabra Dios no la va a prescindir, Dios la va a utilizar. De hecho, ahorita les voy a comprobar cómo Dios usa esta palabra para ser nuestro padre. Y esta palabra es sencilla y por favor que nunca se les olvide en la vida, y es ejemplo. Ejemplo. Un padre judío va a educar siempre con el ejemplo. Si el padre no tiene el ejemplo para educar, no puede hacerlo. Está fuera del sistema educativo, por lo menos de la perspectiva judía y bíblica, que es la que estamos leyendo. Si un padre le quería enseñar al niño en qué consistía la salvación, ¿qué hacía? Lo mandaba a la iglesia, ¿no? Que vaya a la escuelita bíblica el pequeño a que aprenda ahí de Dios, ¿no? Que vaya al campo de verano para que aprenda de Dios. No hacía eso el papá. Si el padre quería que el niño aprendiera acerca de la salvación, lo sentaba a la mesa cuando celebraban la Pascua y le explicaba cada símbolo y cada momento. Y mientras el niño comía la Pascua, el padre comía la Pascua. Y entonces el niño estaba aprendiendo con el ejemplo
del Padre. ¿Saben ustedes por qué Abraham lleva a Isaac al sacrificio y a Isaac no se le hace tan raro que lo fuera a llevar al sacrificio? Porque los padres acostumbraban a llevar a los niños desde pequeños a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué crees que Isaac sabía que tenía que haber un corderito? Ahí va el pequeño Isaac, oye papá, ¿y el corderito? ¿Dónde el corderito? Tranquilo, tranquilo, Dios proveerá. Y caminaban, ¿dónde el corderito, papá? No aparece el corderito. Tranquilo, Dios proveerá. Y el niño está ansioso porque sabe que tiene que haber un corderito. ¿Por qué sabe que tiene que haber un corderito? Porque antes lo ha hecho juntamente con el Padre. Isaac sabe desde niño qué significa un sacrificio. ¿Por qué? Porque lo ha hecho juntamente con el Padre. Los niños tenían que ir al templo con los padres, también ofrecer sacrificio al templo y dar la ofrenda correspondiente. Los niños tenían que leer la Torá con los padres, ¿sí? Y entonces para el niño crecía con una visión y educación religiosa muy normal. No era extraño todo lo que le decían, o sea, no era así como que ya oraste para dormir, ponte a orar, ¿no? Y ahí están regañando a los papás. No tenían que regañarlos. ¿Saben por qué? Porque lo hacían juntos. ¿Me explico? Hoy en día llega el papá y le dice al niño, o mamá, y le dice al niño a la niña, ¿ya leíste tu Biblia? Lee tu Biblia. Desde la perspectiva bíblica o la educación judía, eso ya está equivocado. Porque uno no tiene que decirle qué hacer. Tiene que hacerlo con él. ¿Sí? Y en el momento en el que lo haga con él, está siendo padre o está siendo madre porque lo está ejemplificando. Y ese es el concepto más grande de toda la educación del pueblo judío. Un padre tiene que ser ejemplo. Sencillo. ¿Queda más o menos clara esta parte del padre? ¿Sí? ¿Vamos bien? La siguiente parte es la parte del rabí. Una vez que el joven, el muchacho, el niño ha sido educado, entonces pasaba por otro proceso, que era el proceso de elección de un rabí. En teoría el rabí lo elegía él. El rabí tenía que llegar y decir, ¿tú quieres ser mi discípulo? Bien, tengo 20, voy a elegir a 10 nomás porque no puedo con más. Y se iba a vivir con el rabí. ¿Por qué? Porque aún la enseñanza del maestro era de ejemplo. ¿O no se acuerdan esa vez cuando llegan y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿dónde duermes? Y Jesús no le respondió, en el hotel de 5 estrellas que está allá en Jerusalén, sino que le responde, ven conmigo y mira que el Hijo del Hombre no tiene un lugar en donde recostar su cabeza. No le dice lo que tiene que hacer, le dice, ven conmigo, acompáñame y lo veamos juntos, porque la metodología pedagógica del pueblo hebreo es el ejemplo. ¿Sí? Y en tanto la persona pueda ver con el ejemplo lo que se le está enseñando, eso funciona como un reforzamiento y le ayuda a comprenderlo y a hacerlo. Y entonces no había problemas mayores, por lo menos, en el sistema educativo del pueblo judío. Cuando Dios va a mostrarnos que es el Padre, Él tiene que adaptarse a lo que Él mismo ha dicho que tiene que ser, ¿no? Si Dios me va a enseñar algo a mí, que me lo enseñe ¿cómo? Con el ejemplo. ¿O no es mi Padre? ¿Sí o no? Eso es lo que está pensando el pueblo judío. Y Dios sabe que eso está pensando su pueblo. Y como Dios es ese Padre y se va a mostrar como Padre, ¿sabes qué es lo que hace cuando te tiene que enseñar algo? Mostrarte con el ejemplo. Aunque el ejemplo le cueste la vida. Pero Él sabía que si Él no te mostraba con el ejemplo, no lo iba a conseguir. No iba a lograr que sus hijos respondieran. A tal punto que si Jesús te dice, ama, y no hay amor más grande que este, aquel que ponga su vida por la de sus amigos, ¿quién tuvo que dar la vida? Jesús, sencillamente. Jesús tuvo que dar la vida. Si el pastor de la iglesia llega y le dice, hermano, perdonen a sus hermanos, ¿quién tiene que perdonar? El pastor, ni modo. Ya nos la autoaplicamos, el autogol, así es el business. Ni modo, si usted quiere llegar y decirle a su hijo, vaya a la iglesia, ¿quién tiene que ir a la iglesia? Si usted quiere decirle a su hijo, llegue temprano, ¿quién tiene que llegar temprano? Si usted quiere decirle a su hijo, ore, ¿quién tiene que orar?
Si usted quiere decirle a su hijo, lea, ¿quién tiene que leer? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas de nuevo. ¿Cómo me gusta esa frase de Cantinflas? Porque es la purísima verdad. Si uno quiere educar, lo único que tiene que hacer es dar el ejemplo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos dio el ejemplo a nosotros. Y por eso nadie de nosotros le puede decir lo contrario a Dios. Dios, ámense los unos a los otros. ¿Cómo le digo que no? Si Él lo hizo. Cuando le dice, todos aquellos que si les dan una bofetada pongan la otra mejilla. ¿Cómo le digo que no? Si Él lo hizo. ¿Sí? Cuando dicen, perdónense los unos a otros. ¿Cómo le digo que no? Si Él lo hizo. Pues ya nos dejó sin armas para responderle. Y lo mismo podrían hacer los padres con los hijos. Pero hay un solo problema. No lo hacemos. Decimos y no lo hacemos. Por supuesto que ahí ya hay un poco de incongruencia. Esto porque quiero aterrizar en cuestiones prácticas. Ustedes saben que nos gustan las cuestiones prácticas. Pastor, quiero que hable con mi hijo, ¿no? Quiero que le diga a mi hijo que vaya a la iglesia. ¿Usted va a la iglesia? Porque antes de hablar con su hijo tengo que hablar con usted, ¿no? Pastor, quiero que le diga a mi hijo que ya crea en Dios, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Que antes de hablar con su hijo yo tengo que hablar con usted. Si no, ¿de dónde salió así el hijo? ¿Sí? Y entonces en ese proceso nosotros como iglesia también somos responsables de la vida espiritual de otra generación, porque este concepto de padre puede ir cambiando. Hermanos, ¿cómo quieren que yo le diga a la gente nueva que dé toda su vida por Dios? Usted la está dando, ¿no? ¿Cómo quiere que yo le diga a la nueva generación que evangelice? Usted está evangelizando. ¿Cómo quiere que yo le diga a la nueva generación que vaya a su clase de escuela de formación cristiana? Usted está yendo. ¿Cómo quiere que le diga a la nueva generación que sea espiritual? Usted está siendo espiritual. ¿Cómo quiere que le diga a la nueva generación que cante bonito, que cante con ímpetu, que le dé lo mejor a Dios de su alma? Usted está cantando así. No hay autoridad para pasar a la siguiente generación la información que nosotros recibimos. Por un simple hecho, ejemplo. Cuando logremos dominar este concepto de ejemplo, ni necesitará decir nada. Por sí mismo los demás lo van a empezar a hacer, porque somos personas que aprendemos. Es sencillo el asunto. Si yo tuviera que resumir el problema en una sola cosa, es ejemplo. No hay ejemplo. Si no hay ejemplo, no hay autoridad moral. Ahí está el gran problema. Así que ahora, después de dar toda esta introducción, vamos a pasar a lo que dice el texto bíblico, ya con todo este panorama, y vamos a buscar en nuestra Biblia. Aquí está en la pantalla, ¿verdad, Normita? Regrésamelo hasta el principio del texto para leerlo aquí. Por si alguien no trae su Biblia, lo podemos checar acá. Es del 1. Ahí está bien, el 1. Bueno, vamos a ir analizando versículo por versículo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La primera parte está bien interesante, yo creo que todos nos la sabemos. Ay, gracias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primer punto, usted no era hijo de Dios. Ahí empieza el primer dilema. Había uno que era hijo de Dios y se llamaba Jesús. Dice Pablo que por medio de Él nosotros somos coherederos juntamente con Él. El asunto es que nosotros somos algo así como hijos adoptados de Dios. Pero al fin de cuentas, hijos. Somos hijos. Por eso Dios nos dice, miren cuál amor nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Un padre que no tiene a un hijo genético y al final termina diciendo, pero es mi hijo y lo amo como tal. Pero entonces, si usted fuera adoptado, porque nuestro concepto quizá es muy genético todavía no pasamos ese tabú social. Pero si usted fuera adoptado, quizá usted tuviera una pregunta. Yo no sé si hay alguien aquí que fuera adoptado, pero
tal fuera el caso, seguramente se identifica con esta pregunta. ¿Me querrá a mí mi papá igual que a su hijo legítimo? ¿No será que lo prefiere más a él que a mí? Pues es que mira, él tiene su mismo cabello, tiene sus mismos ojos, es blanquito, mire que se parece un montón a su papá. Yo soy morenito, ¿no? Yo ni me parezco en nada. Ellos son gorditos, yo soy flaquito. No me parezco, ¿será que me querrá igual? Y esa es la pregunta que toda persona en el mundo natural nos haríamos cuando nos dicen que somos adoptados. Por eso hay mucho problema a veces cuando le dicen, ¿eres adoptado? Ay, yo le digo a mi hermana que es adoptada y no se enoja, creo. Pero es un tabú social, porque el prejuicio es, el adoptado es menos querido que el... Pero déjame decirte lo contrario, puede ser totalmente al revés. ¿Qué tanto amor necesitas para querer a tu propio hijo? Pues un amor normal. ¿Qué tanto amor necesitas para querer a alguien que no sea tu hijo? Necesitas un poquito más. ¿Sí o no? El padre quiere a su hijo, ama a su hijo cuyo nombre es Jesús. Y a ti que eres adoptado, te ama también. A tal punto que para demostrarte que verdaderamente te ama, por si se te surgía la duda en algún momento, dice, y voy a morir por ti. Voy a demostrarte que te amo para que no te quede duda alguna de que te amo tanto como a mi hijo Jesús. ¿Qué crees que Dios le pueda dar a Jesús? ¿Qué crees que Dios le pueda dar a Jesús? Es que tenemos un prejuicio de Jesús muy alto y el nuestro es muy chiquito, ¿no? Jesús está hasta allá, nosotros estamos hasta acá. ¿Qué crees que le pueda dar Dios a Jesús? Imagínate que Jesús en un día está trabajando y se queda sin empleo, ¿no? Y Jesús llega con su papá y le dice, oye papá, échame una mano ahí para trabajar. ¿Crees que Dios se lo daría a Jesús? ¿Sí? ¿Y crees que te lo daría a ti? Sí, muy bien. En una ocasión, Jesús está en un dilema porque su amigo Lázaro había muerto. ¿Se acuerdan de esa historia o no? Lázaro estaba muerto. Y entonces Jesús llega llorando y le dice a su papá, quiero a mi amigo, que resucite mi amigo. ¿Tú crees que Dios, el Padre, le daría eso a Jesús? ¿Y crees que te lo daría a ti? Sí, excelente, vamos bien, porque Lázaro resucitó. Y en ese juego de ejemplos, nosotros creemos que Jesús puede hacer muchas cosas. Todo puede hacer Jesús, puede caminar sobre el agua, puede multiplicar los panes, puede multiplicar los peces, puede hacer toda una revuelta social, puede levantar a todo un pueblo, puede cambiar una nación, puede cambiar vidas. ¿Y usted qué puede hacer? Si Jesús antes de irse dice, ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Pregunta del millón, ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si Él ya nos los dijo y ustedes están diciendo que lo creen. ¿Lo acaban de decir o no? Harán cosas mayores. Lo mismo que hace Jesús lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué se acaban las galletas del café? ¿Por qué no se multiplica el café? ¿Por qué no hay coca a la hora del café? ¿No? Aquí el punto para reflexionar y el cual quiero dejarte ahí es, si tú eres tan hijo como Jesús, compórtate tan hijo como Jesús. Así de sencillo. Eso es lo único que yo te quiero dejar ahí, como que en el estante, ¿no? Si quieres lo tomas y si no, pues lo dejas. Pero si eres tan hijo como Jesús, compórtate tan hijo como Jesús. A tal punto que puedas hacer lo mismo que Jesús. O, como Jesús dijo, cosas mayores. Ahí está bueno esto, ¿sí o no? Aquí vamos a seguir entonces. Next. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado todavía lo que vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y se está refiriendo al Padre. ¿Sí? Al Padre, no a Jesús, al Padre.
O sea, vamos a conocer al Padre tal como Él es. Siguiente. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene la esperanza de que un día va a ser como Dios, puro, se está purificando constantemente en esta esperanza. El que no tiene esta esperanza piensa más o menos así: pues si de todas maneras estoy lleno de pecado, ¿para qué le echo ganas? Ay, cuando venga Dios voy a terminar puro. El que tiene la esperanza dice totalmente lo contrario. Dice: como sé que yo debo aspirar a ser tan puro y santo como Él, constantemente me estoy purificando y me estoy santificando para ser como Él. Esas son las dos perspectivas diferentes. El que tiene una está bien, y el que tiene la otra está del otro lado. ¿Sí? Sigamos avanzando. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Siguiente. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Siguiente. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pregunta del millón, y estoy seguro que nadie va a querer responder. Nadie va a querer responder. ¿Quién de ustedes ha pecado en la semana? Sí, todos han pecado. ¿Seguros? ¿Y qué dice ahí? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Siguiente pregunta: ¿cuántos de ustedes sí le han visto y sí le han conocido? ¿Y por qué pecan? Entonces no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿por qué peca? No lo entiendo. Yo sé que vamos a empezar a buscar todo tipo de pretextos, pero ahí el texto bíblico dice que todo aquel que peca no le ha conocido. ¿Y quién dijo que peca? Yo, el pastor Merari, lo señalé y les dije: ¿tú pecas? Usted solito levantó la mano y dijo: yo pequé. ¿Sí o no? ¿Cómo le hacemos ahí, hermanos? Estamos en serios problemas, porque proclamamos una palabra de Dios y creemos otra palabra de Dios. Exigimos santidad y terminamos no dando el ejemplo de la misma santidad. Dice la palabra de Dios: por tanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Sí o no dice? El que diga que no es pecador es mentiroso. Le estoy ayudando a que vean que con la misma Biblia se pueden salvar de esta. ¿Cómo soy de buena gente? Sin embargo, hay un solo problema. Esos conceptos están dichos para las personas que están antes del proceso de santificación con Jesús. Porque el que está en el proceso de santificación con Jesús dice: porque yo miro a la meta y camino hacia la meta. No camino hacia atrás, camino hacia la meta. ¿O quién de ustedes conoce algún corredor que viendo la meta a 100 metros diga: ay, qué aburrido, mejor me regreso? No, esos son los que pecan. Ya van caminando a la meta y ya cuando la van logrando dicen: ay, qué aburrido, como soy humano, qué chafa que yo llegue, mejor me regreso. Y se regresan. Y se acabó. Ahí acabó la carrera. ¿Saben por qué? El texto dice que el que permanece en Él no peca. Ahí está la clave. No se trata de conocerlo, se trata de permanecer en Él. ¿Sí te diste cuenta de la clave? ¿De la trampa? Ahí está el asunto. Permanecer en Él, para que entonces uno pueda seguir avanzando. Eso es lo que el Hijo tiene que estar haciendo. Permanecer en lo que el Padre le mostró que debe hacer para que alcance al Padre. ¿Sí? Esa es la idea del pueblo judío. Vamos a seguir avanzando, unos más. Bueno, hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Están de acuerdo que el que hace justicia es justo o también lo ponemos a votación? Mundo democrático todo lo quiere poner a votación. Siguiente. El que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, usted deje de pensar que porque es humano tiene que pecar.
Usted póngase a pensar que porque es hijo de Dios, tiene que dejar de pecar. ¿Qué hubo? Es diferente la perspectiva. ¿Por qué pecaste? Soy humano. No. ¿Por qué dejaste de pecar? Porque soy hijo de Dios. La perspectiva es darle la vuelta a todo. No seguir con el camino que se nos ha enseñado, porque eso no nos lo enseñó nuestro Padre. Eso nos lo enseñó la vida, como vulgarmente le decimos. Continuemos, una más. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Chéquense esa palabra que está buenísima. No puede pecar. Le cuesta pecar. Se le dificulta pecar. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes se les dificulta pecar? ¿Cómo? ¿No se les hace fácil? ¿A cuántos se les hace fácil pecar? Bien fácil pecar que es, ¿no? Lo difícil es no pecar, pareciera ser. Pero ¿por qué el texto bíblico nos está diciendo algo diferente a lo que siempre hemos creído? Y mi teoría es que no hemos leído el texto bíblico. Hemos aprendido lo que supuestamente dice el texto bíblico de supuestas personas que supuestamente han leído y supuestamente nos han enseñado. Pero ahí, en el texto bíblico, no dice que tienes derecho a pecar por ser humano. No hay derecho. Al contrario, como hijos deberíamos estar copiando el ejemplo de Dios para seguir avanzando. Ahora, si tú consideras, porque ese es un ejemplo ya mío, si tú consideras que sí tienes derecho a pecar, vas a pecar. Poquito, pero vas a pecar. Y eso lo va a ver tu hijo o tu hija. Y entonces tu hijo o tu hija va a decir, pues sí se puede pecar poquito. Y va a pecar tu poquito más su poquito. Y entonces va a llegar tu nieto o nieta y se va a dar cuenta que no solamente puede pecar poquito, sino más otro poquito. Y así de poquito en poquito ya se nos llenó el vasito y seguramente hasta se nos rebalsó. Entonces tenemos un serio problema de ejemplo, porque el ejemplo enseña mucho. El problema es que no estamos siguiendo el ejemplo de Dios como nuestro Padre. Por eso nuestro pensamiento no está bien dirigido a donde tendríamos que dirigirlo y nuestra enseñanza no está bien enseñada. Está enseñando de otra manera. Cada vez que yo veo a un papá o a una mamá decir, haz blanco, mientras ellos hacen verde y el hijo termina siendo naranja, digo, gloria a Dios, tenías razón. Están enseñando con el ejemplo. Obviamente no les va a salir como quieren. No les va a salir. Así de sencillo funciona el mundo desde la perspectiva bíblica. Y el texto acá nos está diciendo, el que permanece en él no puede pecar. Entonces ayúdenme a resolver una pregunta entre todos. Hermanos, si conocemos a Dios, si permanecemos en Dios, si hemos visto a Dios, porque eso le decimos a nuestros hijos, porque pecamos. Porque somos humanos. Apúntenla todos porque esa las va a salvar de mil cosas. Cuando su hijo le diga, mamá, quedé embarazada y le pregunte por qué, por favor denle un abrazo cuando le responda porque somos humanos. Cuando su hijo repruebe en la escuela y usted lo quiera exhortar y le pregunte por qué reprobaste, por favor denle un obsequio e invítelo al cine cuando le responda porque somos humanos. Cuando su hijo esté en la cárcel y llegue usted y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Felicítemelo de mi parte, por favor, del pastor Merari, un gran abrazo cuando le responda, porque somos humanos. Porque el niño acaba de aprender cabalmente cómo usted funciona. ¿Sí? Bueno, si pecamos hay una consecuencia. Sí. Está bien. Nadie duda que hay una consecuencia. El problema es ¿por qué pecamos? Porque no permanecemos en Dios. Porque no permanecemos en Dios. ¿Conocemos a Dios? ¿Nadie lo ha dudado? ¿Nadie duda que conocen a Dios? ¿Han visto a Dios? Seguramente lo han visto. ¿Nadie está poniendo en tela de juicio eso?
Vienen a la iglesia, está bien, oran, leen, pero no permanecen en Dios. Porque no permanecen en Dios, peca. Porque también la palabra de Dios dice que aquí el enemigo está atento, viendo a ver a qué ovejita se nos come, ¿no? Como león rugiente, se despistó aquí, vámonos a darle. ¿No? Hay un problema con el cristianismo. Y desde mi particular punto de vista se llama disciplina. Uno no está acostumbrado a ser disciplinado en su forma religiosa de ver las cosas. Usted ve un musulmán, tiene sus horarios bien específicos en los cuales tiene que sentarse a orar. Le toca la hora en la calle, saca su tapetito, se tira ahí y está orando. Le importa lo que usted quiera que lo vean. ¿Sí? Usted no. Usted sabe que tiene que orar en la noche, llegan visitas a la hora de la noche, dice, Dios espérame, déjame atiendo a mis visitas, después de que se van las visitas, Dios espérame, pongo la novela, después de que acaba la novela, Dios espérame, atiendo a mis hijos y a mi esposo, después de que atiende a los hijos a su esposo, Dios espérame, tengo sueño, me tengo que dormir, ay, mañana nos vemos. ¿No? Entonces, en el proceso en el que no hay disciplina, no permanecemos en él y eso es lo que hace que pequemos. No que no tengamos la capacidad de dejar de hacerlo, no tenemos la voluntad de dejar de hacerlo. Somos hijos de Dios y en potencia cada uno de ustedes puede dejar de pecar. Sí puede, pero no quiere. Porque pues está bien bonito el pecado. Está re chulo el pecado, ¿cómo lo voy a dejar ir tan fácilmente? Pero se puede. Un día vamos a hablar acerca de qué es el pecado. Ya, tranquila, hermana. Casi. Es correcto. Porque en lo que es el pecado es otro gran problema. Ahora resulta que todo lo que dicen que es pecado. Fui al cine a ver Iron Man y es pecado, hermano, te sentaste en la silla del diablo, ¿no? Pues no. También hay que saber qué es pecado y qué no es pecado. Yo sé que aquí ya muchos les di así como que por lo menos van a tener 1 o 2 semanas en lo que no saben qué es pecado y disfrútenla. Pero hoy solamente tengo que decirte lo siguiente: como hijos de Dios tienes toda la capacidad para dejar de pecar, porque Él con su ejemplo nos mostró que es posible no pecar. Como hijo de Dios podemos ser iguales que el Padre y tenemos que aspirar a querer serlo. Como padres tenemos la responsabilidad de ser ejemplo de los hijos, porque lo que nosotros seamos son lo que ellos van a poder hacer. Lo que nosotros hagamos son lo que ellos van a hacer. Y no se trata de decirles que hagan cosas, sino de hacerlas con ellos. No se trata de decirle, a ver, ponte a orar. Vamos a orar, vente. Vamos a orar juntos. Ponte a leer. Vamos a leer juntos, ¿no? Ve a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Haz tu tarea. Yo hago la mía, tú haz la tuya, ¿no? Tampoco le vas a hacer su tarea de él. Llega temprano, lleguemos temprano. Porque yo cuando le pregunto a los niños ¿por qué llegaste tarde? Es que mi mamá. Con que fue la mamá y no el niño. Pues con razón. Es que ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Porque mi mamá dice que la iglesia está muy fea, que echan chisme, que no sé. Fue la mamá. Y al rato se andan quejando que fue el hijo que ya no quiere saber nada de la iglesia. Pues obvio no quiere saber nada de la iglesia, si ni tú quieres saber nada de la iglesia. ¿Me explico? Ejemplo. Y en la medida en que podamos ser ejemplos, vamos a tener una nueva sociedad. Se los firmo. ¿Sí? Quiero terminar rapidísimamente con Mateo 18, del 21 al 35, al muy estilo de mi maestro Jesus Christ, que va a contar una parábola, la parábola del deudor que no perdona. Para hacer ejemplos, dice la Biblia que en una ocasión estaba un rey y que tenía mucha gente que le debía dinero. Entonces uno de ellos va y le dice al rey: oye rey, no tengo dinero para pagar, no me cayó mi aguinaldo como me lo esperaba.
no tengo para pagarte, dame una prórroga, haz algo, porque pues tengo que alimentar a mis hijos, la economía está inestable, no tengo trabajo, échame una mano. Entonces el rey llega y le dice, bien, está bien, no te preocupes, tu deuda queda perdonada. ¿Cuánto creen que debía? Le debía 10,000 pesos. Está pesado. ¿Cuántos de ustedes perdonarían 10,000 pesos de deuda? Pero él dice, va, te la perdono. Le dio el ejemplo. Ese trabajador sale y se encuentra a su amigo con el que se fueron a jugar dominó la semana anterior. Y le dice, oye, compa, acuérdate que me debes 100 pesos de las cervezas de la tarde. No me las pagaste, ¿no? Me dijiste que no me las pagaste. Sí, es que no he tenido dinero, no ha salido el trabajo, la economía está muy mal, el aguinaldo no me llegó como yo esperaba. No, págamelo. No puedo pagártelo, dame chance la siguiente semana. Págamelo. No seas mala onda, te dejo mi relojito, ¿no? Aquí, empeñado, la otra semana. No, págamelo. En eso va pasando el rey y le dice, ¿cómo es posible que yo te perdoné 10,000 pesos de deuda y tú no puedes perdonar 100 pesos? Siervo malo. Y lo echa afuera. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Primer punto, estaba adentro y lo echó fuera. El primer punto nomás porque si alguien se quiere agarrar de la silla, que se agarre bien. No vaya a terminar afuera. Segundo punto, le dio el ejemplo de algo mucho más grande. Dice la palabra de Dios, el que ama, no hay amor más grande que este, que aquel que pueda dar su vida por la de sus amigos. Le dio el ejemplo más grande. Él dio su vida por ti. ¿Hay ejemplo más grande? Bien, ya está dado el ejemplo más grande. Parte número 3 y final. ¿Por qué tú no puedes hacer algo más pequeño? Siervo malo. Echarás echado fuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No es que no se pueda, es que no queremos. Y no queremos con cosas más chiquitas que la que Él nos mostró. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta mañana y que voltees a ver a la persona que tienes a un lado, lo veas bien. Si es tu esposa, ya se armó. Si es tu hijo también, porque seguramente te está diciendo, ya ves, a ver, y ya tienes alguien que te esté vigilando en casa y eso me encanta. ¿Sí o qué? Ahí estamos ya todos juntos. Ves al que tienes a un lado, hermano, a él le tienes que dar el ejemplo. Míralo bien y dile, te voy a dar el ejemplo. Híjole, qué responsabilidad tan oh my God. Eso está tremendo. El otro, por supuesto, que le tiene que contestar lo mismo, ¿no? Yo te voy a dar el ejemplo. Mis queridos hermanos de la Iglesia del Dorado, yo les voy a dar el ejemplo. Y que Dios me bendiga si no lo logro, pero me voy a esforzar en hacerlo. Porque de verdad considero que podemos amarnos unos a los otros, perdonarnos y hacer la voluntad de Dios. Oremos. Padre, gracias por este momento, gracias porque tú estás en medio de nosotros, gracias porque tú eres nuestro Padre y nos has mostrado cómo hacer las cosas y nos has dicho que es posible hacerlas. Por eso, papá, vamos a dar el ejemplo. Como familia del Dorado vamos a darle el ejemplo a la sociedad de que sí puede existir un sistema justo, de que sí se puede ejercer justicia, de que sí puede haber perdón y honestidad, Señor, de que sí puede haber transparencia y de que sí puede haber amor, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos como familia y te pedimos que nos ayudes, porque ellos nos van a aborrecer a nosotros, porque tampoco te conocieron a ti y te aborrecieron a ti. Pero danos fuerza para salir adelante en medio de ese mundo. En el nombre de Jesús, amén.